Gracias, le Claro, agradecería saludamos mucho. a Carlos Carlos, Ramón. bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Ay, mi querido, muy buenos días a ti y a todos los miembros del panel, que no alcanzo bien a ver quiénes están, así que saludo general. Ya cuando los vea, saludo en particular. Correcto, mi querido Carlos. Bueno, vamos directamente a la yugular. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no está con Centro Democrático y ahora resulta que está hablando con Reto y aparentemente sigue siendo precandidato presidencial? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Usted confírmenos, por favor. Esta es la primera vez que Jaime Velázquez me hace una pregunta muy corta. Sí, está bien. Después entramos a lo más fuerte. Hola, Jaime, querido. Comienzo por lo de Reto, ¿verdad? Uno, no sé por qué la gente se puede sorprender, porque yo desde el año 2019, en el año 2021, en el año 2023 y ahora, he venido promoviendo la necesidad de construir una concertación, una coalición del centro para la izquierda. Es decir, ese tema no debería ser novedad, porque quienes me siguen, quienes me han escuchado, me habrán escuchado hablar. Incluso para el acuerdo con Centro Democrático sí a mi invitación. Y Centro Democrático fue en ese momento la primera organización política que se sumó a la invitación que yo hacía. Quedó claro que íbamos a seguir hablando con otras organizaciones políticas y de hecho he venido hablando con otras organizaciones políticas. Con Reto ya venía hablando de antes, en la época que el director del partido o del movimiento era Eduardo, vaya, se me fue el apellido, Eduardo Sánchez, ¿verdad? Y ahora, pues, con Raúl Chávez y Aquile Álvarez, que somos buenos amigos, estamos retomando esas conversaciones que se suspendieron durante un tiempo. Por tanto, tampoco es que en este momento pudiese decir ya hay un acuerdo con Reto. Lo que hay es el inicio o la continuación de conversaciones que hemos venido teniendo y que ahora hemos quedado y acordado en reunirnos precisamente en la segunda quincena del mes de junio, porque ellos están de viaje y yo estoy saliendo de viaje también. Yo estoy yendo como presidente de la Fundación de Desarrollo a firmar una alianza estratégica con la Corporación de Cooperativas Mondragón y regreso. A mi regreso hemos de conversar, pero es un acuerdo que tiene que asentarse sobre bases programáticas para sacar al Ecuador de la crisis. Esto no se trata de un proceso electoral, se trata sobre bases programáticas. Y sobre el tema ya de política electoral o partidista o dentro del acuerdo, pues no hemos hablado todavía de eso, lo hablaremos en su momento, pero en todo caso en ningún momento he renunciado a la posibilidad de seguir siendo precandidato y posteriormente candidato a la presidencia de la República, pero eso es un tema que no es indispensable en la conversación en este momento. Ahora, vamos a Centro Democrático. Con Centro Democrático, al principio, pues, no de acuerdo y en la medida que fue pasando, pues, hubo algunos temas en que ya no nos poníamos de acuerdo y decidimos de mutuo acuerdo en terminar la relación. Ellos tienen su manera de ver la política, yo tengo la mía, yo estoy pensando en un proyecto Ecuador más allá de un proceso electoral, y ellos pues tienen su visión dentro de este proceso electoral más de corto plazo. No hay ningún drama, mi amistad con Jimmy Jairala de 30 años o un poco más, claro, Jimmy es mayor, eso sí, simplemente continúa y no hay ningún tipo de afectación a la amistad. Tanto Jimmy como yo separamos la amistad de las diferencias políticas que se pueden dar, que además son normales. Respondo a tu pregunta, Jaime. Sí, claro, muy claro en el tema de por qué y el nuevo, digamos, no el reto, sino la nueva alianza que se formaría en un momento dado para, en algún momento dado, a ver si se acepta o no, y como candidato presidencial. Pero bueno, lo otro es, a ver, te escucho que quieres hacer una coalición de izquierda para enfrentar la siguiente, digamos, izquierda-derecha, digamos una coalición de progresistas que permitan en un momento dado virar, digamos, la página de un Ecuador que está diferente hoy en día. Y esta coalición significa... Jaime, se te bajó, apagaste el micrófono, no se te escucha. A ver, ahí se me escucha. Ahora sí. Eso significa que muchas
partidos políticos van a apoyar la candidatura de X, Y o Z. Tú estás inmiscuido en hacer esta coalición, digamos, esta unión. ¿Crees que es posible en este Ecuador tan distinto, tan diverso, Mira, todos los días nosotros nos vemos en la Asamblea Nacional y en la política, la diversidad con que opinan y en la diversidad en que los intereses se manejan, intereses políticos particulares, intereses no de Ecuador, sino un interés único de mi parcela, digamos. ¿Cómo cambiar esa mentalidad desde ese punto de vista? Porque veo que ese es tu ideal, mi querido Carlos. A ver, coincido contigo en términos de, a ver, acepto tu escepticismo. Hermano querido, yo te acepto tal cual, con tu escepticismo de toda la vida. Okay. Y la verdad es que tienes razón para ser escéptico, Jaime. Tienes toda la razón para ser escéptico porque evidentemente la historia en el Ecuador ha demostrado que la clase política y las organizaciones políticas no tienen mucha capacidad de diálogo con objetivos comunes de cara al país, sino que evidentemente están enfrascados de ver cómo esas organizaciones políticas subsisten en el registro del Consejo Nacional Electoral. Y ahí vienen las diferencias, entonces, de alguien que ve al Ecuador en el presente y en un de tiempo con la necesidad de los partidos, sobre todo los partidos pequeños o medianos para abajo, pequeños, que necesitan participar básicamente o para mantener uno o dos asambleístas o para no arriesgar la vida jurídica de la organización política. Esa es la realidad, porque los partidos políticos lamentablemente en vez de hacer un trabajo permanente, continuo, de fortalecimiento de sus estructuras, de capacitación, formación política, básicamente ven las elecciones como una especie de mantener la vida. Entonces, por ahí se deriva también tu escepticismo, los intereses particulares de cada una de las organizaciones políticas y de algunos líderes políticos también, ¿verdad? El tema es que igual hay que hacerlo, Jaime, igual hay que trabajar esa concertación. Y ahí hay un elemento importante a los cuales vamos a tener que recurrir: madurez política y capacidad de renunciamiento. Si el día de mañana en una concertación donde esté Reto, por decirte algo, donde pueda estar Pachacuti, por decirte algo, donde esté incluso algo de la centro derecha, incluso, ¿verdad? Y si ahí nos ponemos de acuerdo en la base programática, bueno, habrá que tener ese elemento de capacidad de renunciamiento. Yo ya lo he demostrado en 2 ocasiones anteriores. Así que quiero ser optimista en ese sentido de poderlo lograr para estos tiempos. Esperemos que sea así, mi querido Carlos. Le voy a dar paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Javier. Claro. Javier, querido, ahora sí ya te puedo saludar porque ya sé que estás ahí. Esperemos que no pasen, porque la verdad es que todavía no. Bueno, aquí está. No sé, para Javier, lo están boicoteando. Del otro lado de la cabina seguramente, pero aquí estamos, no se preocupe. Ahora sí. Ahí sí. Javier, querido, un abrazo. ¿Cómo va, Carlos? Es como frustrante el tratar de buscar una coalición para tener una idea de lo que como proyecto político se puede generar en bien del país, Carlos. Mira, es frustrante. A ver, reconozco que hay razones para tener el escepticismo, que Jaime lo tiene, y también hay razones para decir y ratificar, en términos de respuesta a tu pregunta, es frustrante, porque lamentablemente el país ha perdido esa capacidad de diálogo, ¿no? Hemos fracturado la sociedad política, la hemos politizado la sociedad y nos hemos ido al extremo. Entonces, hemos establecido barreras como para poder conversar y nos estamos aislando de lo importante, alejando de lo importante. Lo importante no son los partidos, lo importante, por Dios, es el país, es los problemas que todos estamos sintiendo. Ustedes hacen periodismo, pero más allá del periodismo son seres humanos que tienen sus vidas particulares y saben los problemas que está viviendo cada uno de los ciudadanos, cada una de las familias. Entonces, no podemos dejar a un lado esos problemas y debemos atenderlos, porque yo les decía en la última entrevista que tuvieron la generosidad de hacerme presencialmente, porque estuve por Guayaquil, ¿verdad?, que los problemas del Ecuador se siguen repitiendo y no somos capaces de solucionarlo, no estamos viendo esa necesidad y nos estamos comiendo generaciones de generaciones. O sea, lo que nosotros ya vivimos lo van a vivir y lo van a repetir los jóvenes.
No podemos aceptar eso. Y eso sí es frustrante, Javier y Jaime. Y sobre esas cosas estamos buscando en esta coalición y me alegra que Raúl, aquí, en este caso Raúl como presidente del partido, pero Aquiles también coincide en esa visión, que estos cambios generacionales se estén dando ya con una visión distinta, ¿no? Y sobre eso hay que construir. No hay que mirar al pasado para olvidar. No nos debemos quedar en el problema del pasado, pero tenemos que mirar el pasado para aprender y para solucionar lo que tengamos que solucionar. Lo bueno hay que rescatarlo, construir sobre lo construido. Lo débil hay que corregirlo, corregir aquello que está débil y hacer lo que no se puede. Porque si no van a pasar 4 años más, vamos a vivir 4 años de problemas, incrementando los problemas, la gravedad de los problemas, y vamos a volver a seguir viviendo una vida recurrente de problemas, y eso ya no es para el Ecuador. El Ecuador tiene un problema serio a nivel de deuda, un problema serio a nivel de ausencia de inversión pública por falta de recursos, tiene un problema serio de construcción de desempleo y de pobreza. Y si no paramos eso, nos va a explotar en la cara. Es frustrante el no tener un acuerdo con Centro Democrático, que es su amigo Jimmy Jairala. Es frustrante no encontrar otras tiendas políticas o personajes políticos que permitan buscar ese consenso del cual usted habla. Me desilusioné, llego a aceptarlo, no con el amigo, pero sí con la organización política, porque también la veo en otros lados, ¿no? La veo no solamente el tema puntual que tú me mencionas con Centro Democrático, pero la veo también en otras organizaciones políticas, porque yo también he conversado con otras organizaciones políticas, Javier. Vengo conversando con organizaciones políticas. Más bien que me está sorprendiendo positivamente, pero habrá que ver si más adelante se pueda llegar a acuerdos y coincidencias con Pachacuti. La verdad que me ha sorprendido gratamente las conversaciones con Guillermo Churuchumbi, pero no se puede renunciar. Puede ser decepcionante, puede haber escepticismo, pero no nos podemos quedar cruzados de brazos porque la realidad del país nos exige. Mira, 24 de mayo, informe a la Nación. Por favor, o sea, parecía que estábamos en la isla de la fantasía. Es decir, ese informe a la Nación, que algunos dirán, sí, responde a la estructura de un informe a la Nación. A ver, no se trata de criticar por criticar, pero la ausencia que tuvo ese informe es la ausencia de la veracidad. Y no podemos seguir mintiendo al pueblo ecuatoriano. No se puede seguir mintiendo al pueblo ecuatoriano. Hay que hablarle con la verdad. Y hay que proponerle casualmente para que ese hablar con la verdad de los problemas sea una esperanza para la solución de esos mismos problemas. ¿Cree usted, la última de mi parte, Carlos, cree usted que se pueda, después de conversar con otros líderes políticos u organizaciones políticas, consolidar eso que usted ha planteado o no? Yo creería que sí. Ya te digo, porque si te contestara que no, pues yo mismo estoy siendo pesimista. Claro, soy realista también, sé que es difícil. Mi realismo consiste en reconocer la complejidad de llegar a un acuerdo, pero también soy optimista en poder conseguir. Ahora, tampoco soy ingenuo, ¿no? Yo sé que a lo mucho podemos llegar a una coalición de 2, 3 máximo y no más, porque esa es la realidad política del país. Pero más allá de eso también hay que llegar a acuerdos con organizaciones sociales y ciudadanas. Es decir, mientras la sociedad no se organice desde la base, va a ser difícil llegar a acuerdos porque los partidos políticos miran para otro lado. Pero hay una nueva sangre, hay una nueva generación. Creo que podemos enrumbar conversaciones a posibles acuerdos. Esto tendrá que ser en el corto tiempo, porque recuerda que tenemos un calendario electoral, Javier. Y ese calendario electoral, ya las primarias son, si no me equivoco, en el mes de agosto. En el mes de septiembre. Por tanto, ya hay fechas límites y esas fechas límites tienden que apresurar las conversaciones y los eventuales acuerdos. Sin duda. Daniel Solórzano continúa con el diálogo. Gracias. Carlos, buenos días. Daniel, buenos días. Todavía, pero buenos días. ¿El baile con Centro Democrático fue corto? ¿Lo disfrutó al menos o no? ¿Ah? Digo, o sea, lo sacaron a bailar, vea, parece que no se comprometieron, la salsa tiene que tener sus ritmos, lo sentaron nuevamente. Es que me pisaron el pie, no me dolió porque fue el que duele.
Oiga, Carlos, ya volviendo al plano serio. Nos estamos quedando cortos de tiempo y al frente hay una empresa partido, porque lo voy a decir tal cual, hay una empresa partido que está formándose de cara al 2025 y puede llegar hasta el 2029 si es que no hay al frente un proyecto que enfrente toda esta maquinaria que se está armando. Esta empresa partido, que no distancia mucho de aquella empresa partido de proyecto de 30 años que duró 10 años, pero que en la práctica parece ser que nadie tiene la idea suficiente como para desplantarle una contrapropuesta. Estoy hablando del gobierno de Daniel Noboa, que ya va a la reelección, está decantado que va. El PSC no tiene candidatos. El correísmo parece ser que va a lanzar a quien ya lanzó. Reto empieza nuevamente desde cero. Todavía no hay nada definido ahí. Centro Democrático, bueno, está donde está, no sé, pero bueno, está, supongo. Pachacuti, que está en un dilema, no sabe si va con el correísmo o va solo. Y en eso está Carlos Rabascal, que como una especie de Quijote ha ido puntualizando ciertas cosas de la política ecuatoriana, pero que desafortunadamente no ha logrado estancarse en algún partido, en una estructura que lo apuntale. De cierta forma es lo que la democracia ecuatoriana requiere, un partido que apuntale a alguien con ideas y con proyectos. ¿Cómo es el escenario del 2025? Es complejo, Daniel. Es muy complejo el escenario del 2025 por las razones que tú has anotado. Ahora, a ver, comienzo por la empresa partido que tú mencionas, que te refieres, evidentemente te estás refiriendo porque, con nombres y apellidos a ADN y al presidente de la República. Eso es evidente, ¿verdad? A tal punto que el Consejo Nacional Electoral ya reconoció y le autorizó, y ya está registrado ese movimiento en términos de vida jurídica, etcétera. Bueno, aquí lo que hay que ver y lo que hay que pensar es qué queremos en la política para el país. Okay. Es evidente que hay tres gobiernos que han pasado, los últimos tres gobiernos, me refiero a los últimos 7 años, que ya es bastante, es un periodo importante, Daniel. Y se ha aplicado un movimiento ideológico y un modelo económico donde ha habido ausencia de inversión pública, donde ha crecido el desempleo, donde ha crecido la pobreza de forma sistemática, y donde el tema de la inseguridad se cohesionó en el país. Pero sobre eso no hablamos. O sea, podemos hablar, pero sobre eso está profundizado. Uh-huh. Y lo que tenemos ahora, más que modelo económico en el gobierno de Daniel Noboa, es un modelo de comunicación política, un modelo de comunicación que es evidente, ha tenido ciertos golpes de efecto y ha penetrado, ¿verdad? Pero ustedes que son comunicadores, periodistas, incluso algunos comunicadores estratégicos, ¿verdad?, saben que la comunicación, cuando no está respaldada por gestión y resultados, tarde o temprano se cae. Porque no está reconociendo la realidad. O sea, lo que hace ese modelo de comunicación es ocultar la realidad. Es decir, está ocultando a ese señor o señora que tiene una tienda que lo están vacunando. Está ocultando que a esos jóvenes emprendedores que ponen un restaurante o un local de comida lo están vacunando, ¿verdad? Entonces, cuando esa comunicación se aleja de la realidad y la gente vive la realidad del riesgo, la realidad de que lo maten, secuestren o vacunen, o la realidad de no tener trabajo, entonces tarde o temprano eso se va a caer. Lo que nosotros proponemos es un modelo de recuperación, un modelo de estabilización, un modelo de reactivación. Y eso, sobre esa base es la que tenemos que conversar. Ahora bien, hay algo que está recurrente en esta conversación, queridos amigos, es la situación, el escepticismo, la factibilidad, la viabilidad de poder llegar a acuerdos. Hay que hablar con todos. Mira, tú mencionabas a la Revolución Ciudadana. Yo creo que también hay que hablar con la Revolución Ciudadana. A ver, porque tenemos en estos momentos dos temas fuertes. Uno, el gobierno, el otro también la Revolución Ciudadana, que forma parte importante de la vida política del Ecuador. Y hay que hablar. Ahora, si nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. Pero igual hay que hablar, porque en política hay que hablar. Tenemos que recuperar esa capacidad de diálogo para poder
primero reconocer los problemas del país y luego tratar de ponerlos, ¿verdad? Lo que pasa es que los diálogos sí se tienen que dar sobre la base de no condiciones, no imposiciones y no descalificación. Y sobre la base del país, más allá de los intereses. Por eso dije, Daniel, que la base del país, la base programática sobre la cual queremos llegar a un acuerdo para sacar al país de la crisis. Es decir, se lo mencionaba a Jaime, o sea, en los problemas mismos, debilidad económica, debilidad productiva, debilidad en la generación de empleo. Solamente ahí tienes tres. Eso. Los niveles de acuerdos básicos sobre esos temas. temas. El 60% de la preocupación del país, Daniel. Acuerdos básicos sobre temas puntuales. Carlos, voy a ponerte en bandeja de plata a nuestro director, que viene afilado. El día viene afilado, ¿ah? Fin de mes, viene afilado. Para que cabecee y trate de meter el gol. Querido hermano, un gusto de saludar. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Siempre es un gusto, querido amigo. Eduardo, querido, un abrazo. De igual manera para ti y para tu familia. Carlos, a mí me parece excelente la posición de apertura, de universalidad, ¿no? De hablar con todo el mundo para buscar consensos que ayuden al Ecuador. A mí me parece eso totalmente positivo y loable. Más bien, ya has hablado mucho de lo de un partido, de otro partido, de las cosas. ¿Cómo ves? Ya entramos al primer semestre del año. Hagamos un pequeño resumen de lo que tú crees que ha sido el Ecuador y de lo que piensas podrá ser el segundo en este año, que es el primer año del gobierno y el último del gobierno, pero que es increíble porque la muerte cruzada nos dio eso, por favor. Sí, a ver, yo no sé si la muerte cruzada ayudó o no ayudó. Yo creo que hay cosas en la Constitución de Montecristi, es mi opinión personal, que hay que corregir. Por ejemplo, este tema de la muerte cruzada más perjudica que ayuda, porque paraliza al país, porque por el resto, nombrar otro presidente va a ser un presidente siempre en campaña. Y eso nos perjudica a todos. Yo creo que eso hay que eliminarlo o repensar. Al igual que el Consejo de Participación Ciudadana, que no sé, querido Eduardo, tú formaste parte, pero realmente tú ves que no ha tenido una utilidad, y lo digo con todo respeto, no por ti, por cierto, no por mi gran amigo Javier Zavala, no lo digo por eso, sino que realmente no ha tenido utilidad práctica en la construcción de una democracia sólida, ¿verdad? Entonces hay que ir corrigiendo. Ahora, tú me dices qué evaluación hago el primer semestre, un primer semestre donde evidentemente llega un gobierno de transición, ya vemos así, para completar un periodo donde no se encuentra con información, no se encuentra con recursos, etcétera, etcétera, porque hay que reconocer, hereda también temas del pasado, ¿verdad? Entonces, y tenemos que tenemos un segundo semestre que también va a ser muy difícil por varias razones. Es decir, y en esto yo soy realista. ¿A qué me refiero? A ver, tenemos un gobierno que le debe 2.500 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados, llámese juntas parroquiales, municipios, prefecturas. Tenemos un gobierno que le debe 2.800 millones de dólares a proveedores del Estado. Y tenemos también un gobierno que le debe a la seguridad social. Todo eso puede estar sumando casi 10.000 millones de dólares. Y el hueco fiscal es de 12.000 y pico de millones de dólares, ¿verdad? Pero vamos al tema de la deuda con lo que he mencionado, gobiernos, proveedores e IES. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno se ha apropiado de esos dineros y que los sacó de la economía interna del país. Y a eso se suma el incremento del IVA, que es entre 1.200 y 1.500 millones, dependiendo del golpe que vaya a tener la economía en términos de crecimiento, que sabemos que va a crecer al 0.1, por tanto hay un golpe, ¿verdad? Entonces estás, en buen romance, retirando de la economía casi entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Cuando tú retiras ese dinero de la economía, entonces, ¿qué va a pasar? La economía se va a quedar congelada, la economía se va a quedar estancada y no va a permitir que esos dineros que deben recorrer siempre la economía interna lleguen a los bolsillos de las familias ecuatorianas. Un agravante adicional. Dentro de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, adicionalmente ya se está hablando, y el ministro Luque ya lo ha reconocido, que van a tener que liberar el subsidio. Entonces, el subsidio, pues, no voy a discutir si es bueno o es malo, pero el momento que eliminas el subsidio, ¿verdad?, del combustible, vas a tener un problema
de inflación. Imagínate. Porque todos los productos, bienes, ¿verdad?, se transportan. Entonces, cuando hay un incremento en el combustible, se encarecen los productos, por más que digan que la canasta básica está exonerada, etcétera, etcétera. Entonces, hay un golpe tremendo a la gente. Y a eso suman el tema de la seguridad, que no se ha podido controlar. Porque sí, se hizo la consulta popular, en términos de seguridad ganó el sí, todo lo que tú quieras, pero no se está controlando nada. ¿Tú crees que el narcotraficante, el microtraficante, el delincuente, el sicario, porque digan, ay, de 30 años le vamos a aumentar 40, se va a asustar? No. O sea, no estamos controlando la seguridad. Entonces, sí hay que hacer un llamado que por más que haya problemas para el segundo semestre, el gobierno nacional tiene que enfrentar esto ya con seriedad. Ya basta de show, ya basta de TikTok, y comencemos a trabajar en lo estructural. Se está perdiendo tiempo precioso en la recuperación del país y va a ser un segundo semestre muy, pero muy, muy complicado, porque a este tema súmale el escepticismo de Jaime, que lo comparto, en términos de qué. Es un segundo semestre electoral. Sí, señor. Entonces, bien complicado va a estar. Mi querido Carlos, agradecerte tu gentileza y amabilidad, mandándote un abrazo desde acá y esperando verte pronto, y si no te vemos personalmente, más que sea por Zoom. Queda muy claro lo que has dicho. Sí. Cuando vaya aquí los llamo, sí. Y solamente una cosa para Enrique. Lo que él no se acordaba sobre el cobrar intereses sobre intereses se llama anatocismo. Anatocismo, gracias Carlos. Gracias, hermano. Un abrazo. Chévere, un abrazo. Tú sabes que Bolito es el mayor de todos nosotros, ya como unos 10 años. Mañana celebro mi día, Carlos. Vamos a celebrar nuestro día, el día del niño. Un abrazo, Carlos Labacal, muy amable. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Saludos a Ramiro, que no lo vi. Sí, anda de viaje. Va a venir, lo mandamos a trabajar a Europa. Un abrazo. No le cayó la crisis. Sí, señor, un abrazo. Muy bien.